Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Bienvenidos a Atentos al Libro de Dios. Este programa te traerá las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, tanto desde la Consulta como desde el departamento de Maipú, en nuestra querida provincia de Mendoza. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu fe y conocimiento bíblico. Acompáñanos en Atentos al Libro de Dios y déjate guiar por la sabiduría divina contenida en la Escritura. Pastoreando a tu pueblo, al Cordero, edifica tu iglesia, oh Dios. Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Solo de Jesús, solo de la sangre de su cruz quiero hablar, de la gracia de nuestro Señor, de la ira que por mí sufrió, de la obra de la redención, del poder de su resurrección. Quiero usar bien tu palabra fiel. El buen pastor lo que se perdió vino a buscar por amor. Desde la cruz a su rebaño él llamó con su voz. De las tinieblas vimos luz por la victoria de Jesús. Su espíritu vida nos da por la palabra de verdad. Él añadirá los que salvará. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Rey de Israel, Maestro, quiero oír tu voz otra vez y caminar por el ejemplo de tu amor. Dame fe, cada mañana poder ver cuán asombroso es tu poder, el esplendor que hay en tu ser, lo deliciosa que es tu ley. Yo te seguiré, hazme un siervo fiel, Hijo de Dios. Mi compromiso quiero hoy renovar, que mi pasión sea tu gloria y tu nombre exaltar, el evangelio proclamar y sus verdades encarnar. A mis hermanos siempre amar, el
polvo de sus pies lavar. Señor, heme aquí, envíame a mí. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo, saturado en tu santo evangelio, pastoreando a tu pueblo, al Cordero. Edifica tu iglesia, oh Dios. Estamos en nuestra serie consecutiva en la carta de Santiago, así que vamos ahí, estamos en el capítulo 1. Bien, quiero que leamos Santiago capítulo 1, hoy vamos a hacer desde el versículo 9 hasta el versículo 11. ¿Sí? Santiago capítulo 1, versículo 9 dice: pero que el hermano que es de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación. Pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Oremos una vez más. Señor, quiero pedirte tu ayuda para poder predicar tu palabra en esta mañana. Quiero pedirte, Señor, que me ayudes a ser claro, a hacer entender, Señor, tu palabra. Que me ayudes sobre todas las cosas a decir la verdad, Señor. Y que ayudes a mis hermanos, a esta iglesia, a poder recibir tu palabra. Señor, todos los domingos te pedimos lo mismo porque necesitamos recibir tu palabra, Señor. Necesitamos que ella transforme nuestras vidas y que nos libre, Señor, de los engaños de este mundo que está pasando. Por favor, envía a tu Espíritu Santo, Señor, a hacer esto por nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, a ver. La pobreza y la riqueza son circunstancias cotidianas en el mundo en el que vivimos, ¿sí? Nosotros, desde que nuestros primeros padres desobedecieron en el huerto del Edén, ¿sí? Desde ese día el mundo en el que vivimos ya no es el mundo que se suponía que debería haber sido, ¿no? Hoy existe pobreza, hoy existe riqueza, y lo que enseña la palabra de Dios acerca de la pobreza y de la riqueza es que no son ni buenas ni malas en sí mismas, ¿sí? Que ambas tienen sus beneficios y que ambas tienen sus peligros, ¿sí? Hubo muchos hombres piadosos en la historia bíblica que fueron ricos. Abraham era rico, ¿sí? Isaac, Jacob. José fue gobernador, el número 2 de Egipto, ¿sí? Era rico. David, Salomón, hombres sumamente ricos, ¿no es cierto? Y fueron hombres piadosos. Y bueno, lo mismo en la época del Nuevo Testamento también hubo hombres ricos y que eran piadosos. De hecho, si ustedes leen en Hechos, van a ver que hubo muchos hombres cristianos, ¿sí? Que tenían muchas posesiones y que las empezaron a vender para poder ayudar a hermanos
que se habían recién convertido, habían dejado sus hogares y que no tenían nada. Entonces ellos vendían sus posesiones, tenían muchas posesiones, las vendían para poder ayudar. O sea, había hermanos ricos, bien, que eran piadosos. De hecho, Pablo, escribiéndole a Timoteo, le pide a Timoteo que le enseñe a los miembros de la iglesia que eran ricos a cómo convivir con su riqueza, ¿no es cierto?, de una manera que honra al Señor. A ver, ¿por qué les digo todo esto? El punto acá es que la riqueza no es mala en sí misma, ¿sí? No es mala en sí misma. Esto es importante, ¿no es cierto?, porque nosotros vivimos en una cultura, ¿sí?, en donde hay como una cierta asociación de pobre bueno y rico malo, ¿no es cierto? Pobre bueno, rico malo, como santificar la pobreza y darle como un halo de pecaminosidad a la riqueza. Y en la Escritura no hay eso, no hay eso. Hay hombres ricos que fueron piadosos y hay hombres pobres que fueron incrédulos. No sé si se acuerdan la historia de los 10 leprosos. Estos 10 leprosos que fueron a pedir a Jesús que los sane, eran leprosos, eran mendigos, eran sumamente pobres, no tenían nada. Y nos cuenta el evangelista que solamente uno volvió a agradecer y adorar y a expresar su confianza en el Señor. Los otros 9 se fueron con sus milagros, digamos, ¿cierto? No querían más nada. O sea, hombres pobres, incrédulos. Hombres ricos, piadosos. También hay ricos incrédulos y pobres piadosos. ¿Qué significa esto? Significa que la riqueza y la pobreza en la Escritura no tiene relación con ser bueno y ser malo. Sin embargo, también es cierto que a medida que empezamos a leer la Biblia, nosotros empezamos a encontrar algunas declaraciones de la palabra de Dios, ¿sí?, en donde, por ejemplo, se nos dice que el Señor, ¿sí?, es padre de huérfanos y quien cuida de las viudas. O sea, que el Señor tiene un corazón especial hacia las personas desamparadas. ¿Bien? O declaraciones como, por ejemplo, las que leímos acá. El rico se marchitará en medio de sus empresas. O sea que hay algo ahí que es por ahí un poquito raro, difícil de entender, de cómo se relaciona la palabra de Dios con la pobreza y con la riqueza. ¿Bien? Ahora, es claro que el pobre ocupa un lugar en el corazón del Señor. Eso es claro a lo largo de la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, en la antigüedad, cuando Dios dio su ley, Él le pidió a la gente que tenía campos, Él le dijo, no cosechen todo el campo, dejen una parte. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que gente en pobreza, mendigos, viudas, huérfanos, puedan ir y sacar algo para comer. O sea, el Señor le pidió a la gente de abundancia que de alguna manera considere a los más pobres. ¿Bien? O como mencionábamos recién, una y otra vez en los Salmos se le canta al Señor como aquel que es padre de los huérfanos y defensor de las viudas, ¿sí? O sea, como alguien que tiene muy cerca de su corazón a los desamparados. Ahora, el asunto en la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a leer, ¿bien?, es que el pobre no ocupa un lugar en el corazón del Señor por ser pobre. No es la pobreza lo que tiene algo especial que hace que incline el corazón del Señor. No es eso, ¿sí? Sino que hay una característica que tienen los pobres, y es que los pobres no tienen nada. Y que la pobreza, en su falta en su escasez, inclina o suele inclinar el corazón del hombre a confiar en el Señor. ¿Sí? No tiene nada en que apoyarse, ¿bien? Y al no tener nada en que apoyarse, el pobre suele tener una inclinación a alzar sus ojos al cielo y poner su esperanza en el Señor. ¿Bien? Y acá la palabra clave es suele tener una inclinación, porque como dijimos recién, no es que la pobreza implica necesariamente la fe en el Señor. ¿Bien? Por otro lado, la riqueza en la Biblia se fue desarrollando la historia de los ricos y se fue mostrando a los ricos como personas autosuficientes, ¿sí? Como personas autónomas, orgullosas y soberbios. De hecho, en los libros proféticos,
una de las razones por las cuales los profetas condenaron a Israel fue justamente porque había muchos ricos en Israel que se ocuparon de sacarle lo poco que tenían a sus vecinos y hacerse más ricos, O sea, la riqueza se convirtió en opresión y la opresión se convirtió en una ofensa al Señor. Entonces, ¿qué hay ahí en los ricos? De nuevo, el tema no es ser rico, el tema es el orgullo, el tema es la soberbia, ¿sí? El tema es la autonomía, la autosuficiencia, ¿sí? Y algo que vamos a ver hoy, ¿sí?, es que tanto el pobre como el rico van a tener las mismas luchas en el corazón con los mismos pecados, ¿bien?, pero lo van a manifestar de maneras diferentes, ¿sí? Dios no condena la riqueza, lo que Dios condena es la autosuficiencia, lo que Dios condena es el orgullo, lo que Dios condena es la arrogancia, eso es lo que Dios condena. Lo que pasa es que nuestro corazón pecador suele tomarse de las riquezas, de los bienes materiales, para alimentar esos pecados, ¿sí? El problema no está en las riquezas ni en la falta de ellas. El problema, como siempre, está en nuestro interior. Una vez más, ahora con el tema de los bienes materiales, se comprueba lo que dice Jesús, que el problema no es lo que viene de afuera a nosotros, ¿sí? El problema no es lo que entra a nuestra vida, en este caso los bienes materiales. El problema es lo que sale de nosotros. Somos nosotros los que podemos con nuestro corazón malvado tomar nuestra condición de pobreza o nuestro buen pasar económico en una situación que nos termina alejando del Señor, ¿sí? Entonces lo que Santiago nos va a enseñar en estos versículos tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con cómo los cristianos, ¿sí?, cómo los cristianos nos relacionamos con los bienes materiales. Tiene que ver con cómo aquellas personas que decimos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, realmente lo expresamos en nuestra vida cotidiana al mostrar cómo nos relacionamos con los bienes materiales, con los que tenemos y con los que no tenemos, ¿sí? Porque una vez más recuerden que el hilo conductor de toda la carta de Santiago, ¿cuál iba a ser? Que la fe de los cristianos se demuestra en cómo viven el día a día. Si una persona dice que cree en Jesús, esa fe debe tocarlo todo. Y hoy en particular vamos a ver cómo nuestra confianza en Jesús debe tocar nuestra relación con los bienes materiales. ¿Bien? Con los bienes materiales. Entonces, vamos a examinar el pasaje, ahora sí, de lleno el pasaje, y lo primero que quiero que consideremos que Santiago nos va a decir es que la pobreza de los hijos de Dios un día va a pasar. ¿Sí? Fíjense lo que dice el versículo 9, que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. ¿Sí? Santiago exhorta a los pobres, a los hermanos pobres a los que él está escribiendo, a que se gloríen en su alta posición. La pregunta es, ¿qué alta posición? Recuerden, estos hermanos están huyendo, ¿sí? Están huyendo, ellos están corriendo, los están persiguiendo, ellos van por delante viendo dónde se pueden ubicar. Es claro, bien, y se empieza a notar por qué Santiago les habla de pobreza. La mayoría de ellos seguramente, al estar huyendo, tenían muy poco o nada de bienes materiales, estaban huyendo, ¿sí? Solo imagínese, hermano, si usted se entera que acá en nuestra provincia, de ahora en más, se van a perseguir cristianos y nosotros tenemos que irnos. Vamos a agarrar lo que tenemos, vamos a agarrar nuestras cositas, agarramos la ruta y a donde podamos, ¿verdad? Algunos tendrán un familiar en otro lugar y algunos no. Y tendremos que acomodarnos donde podamos, buscar donde vivir. Y así estaban estos hermanos. O sea, muchos de ellos estaban pasando por situación de pobreza y Santiago los exhorta, los anima y les dice: gloríense en su alta posición. Alta posición. ¿Qué alta posición tienen ellos? Bueno, si nosotros miramos con atención, pareciera ser que Santiago lo que tiene en mente es el destino eterno de estos hermanos. Es el final de todas las cosas, ¿sí? Es el final de todas las cosas. Cuando nosotros
leemos, por ejemplo, en Santiago capítulo 2, versículo 5, donde Santiago va a volver a hablar un poco de este asunto. Fíjense lo que dice: hermanos míos, amados, escuchen, no escogió Dios a los pobres de este mundo, o sea, a ustedes, hermanos, para ser ricos en fe y herederos en el reino que Él ha prometido a los que le aman. Santiago dice: ustedes ahora son pobres, pero Dios los escogió para heredar un reino. En otras palabras, hermanos, su pobreza, su situación actual, su escasez, el sufrimiento que tienen a causa de que no tienen nada en este mundo, un día va a pasar. Un día, ustedes van a heredar el reino. Ustedes van a heredar el reino. Santiago se está haciendo eco de las palabras de Jesús en Lucas capítulo 6, cuando Él les dijo a sus discípulos: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Vuestro es el reino de Dios. ¿Sí? Y el Señor Jesús, dictándole a Juan una carta en el Apocalipsis a una iglesia también en persecución, Él le dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Sí? Estos son algunos de los textos del Nuevo Testamento en donde nosotros encontramos una descripción de cuál es la verdadera riqueza de aquellos hermanos pobres. Estos hermanos no tenían casa, como dijimos recién, no tenían posesión, estaban huyendo, estaban siendo explotados en sus trabajos, ¿sí? Eso es lo que estaba pasando con ellos, lo habían perdido todo, pero Santiago le dice: alégrense, gloríense, siéntanse plenos y satisfechos. ¿Por qué? Porque ustedes van a heredar el infinito, el eterno y el superabundante reino de Dios. Reino de Dios. Dios no los había elegido a ellos, ¿sí?, para darles una vida en este mundo de abundancia y de comodidad. Dios no los había elegido eso. Dios los eligió a ellos, que eran pobres en este mundo, para heredar un reino, el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Sí? Eso es cierto acerca de todos los cristianos. Y déjenme decirle algo. Es cierto acerca del cristiano que tiene un poquito más y acerca del cristiano que la está peleando para llegar a fin de mes. ¿Sí? Es cierto acerca de todos los cristianos. La posesión más importante, dice Santiago, que tiene un cristiano, en particular ustedes, pobres, es que ustedes han heredado el reino de Dios. Han heredado el reino de Dios. Aquellos cuya única posesión, cuyo único tesoro en esta vida es su confianza en el Señor, bien, un día se van a encontrar delante de su Señor, parados a las puertas de la eternidad, y su Señor les va a invitar a entrar, les van a decir: entren en el gozo de su Señor, entren, hereden el reino que fue preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. En ese día, mis hermanos, todos aquellos de ustedes que hayan renunciado a un manguito más, a un pesito más, ¿sí?, por causa de seguir a Jesús, todos aquellos de ustedes van a mirar para atrás, van a ver lo que renunciaron, van a ver la puerta abierta del reino de Dios que están por atravesar y van a saber que valió la pena. Van a saber que valió la pena. Van a saber que las palabras de Jesús eran ciertas, que no sirve de nada para un hombre tener todo el mundo y perder el alma. No sirve de nada, pero que por el contrario, todos aquellos que sí desprecian su vida por causa de Cristo y del Evangelio van a ganar una vida eterna, van a ganar, realmente van a ganar, ¿sí? Habrá valido la pena. Esto no tiene que ver, cuando nosotros leemos las categorías de ricos y pobres, quizás nos cueste a nosotros ponernos en ambas categorías. Yo no soy rico, dirá alguien. Rico es el que vive en chacras, ese es rico, el que ya tiene la vida resuelta, ese es rico, ¿sí? Pobre es el pobre hombre que vive en la calle. Yo no soy pobre. ¿Cómo sea me las arreglo? Pero no es el punto acá. El punto no es ser rico o ser pobre, el punto es ¿cuál es mi tesoro? El punto acá es que muchos de nosotros, o varios de acá de nosotros incluso, podríamos haber tenido un mejor pasar económico, ¿sí?,
si nos hubiésemos dedicado a tener ese mejor pasar económico en lugar de seguir a Jesús. Quizás alguno entre ustedes, mis hermanos, ¿sí?, pudiese haber hecho algo más de dinero. Algunos simplemente viviendo para su trabajo. Si uno vive para su trabajo, puede hacer un poco más de dinero, ¿sí? Otros corrompiéndose, ¿no es cierto?, dedicándose a negocios ilícitos, ¿no es cierto?, o incluso al delito. Como sea, si hubiésemos querido, quizás algunos de nosotros hubiésemos tenido un mejor pasar económico, pero hemos decidido seguir a Cristo. Y decidir seguir a Cristo implica necesariamente abandonar muchas otras cosas. Y entre esas cosas es un mejor pasar económico. ¿El punto cuál es entonces? ¿El punto es la riqueza y la pobreza? No, el punto es cuál es nuestro tesoro. El punto es que amamos más, el punto es que valoramos más. Nosotros vivimos, hermanos, en una cultura que ha hecho del trabajo y del bienestar un ídolo. Ha hecho del trabajo y del bienestar un ídolo. ¿Sí? Nosotros vivimos en una cultura en donde incluso dentro de la iglesia los mismos cristianos, ni siquiera pensamos en pasar ciertas privaciones. Nosotros leemos en la Escritura acerca de los hermanos que vivían en la iglesia primitiva y los vemos a ellos, por ejemplo, dejando sus ciudades natales, porque escucharon el Evangelio y se quieren quedar con la iglesia ahí, porque no hay iglesia donde estaban sus ciudades natales. Entonces ellos se quedan ahí y no tienen nada y tienen que ser hospedados, ayudados por la iglesia. Y nosotros pensamos en eso y decimos, eso es inconcebible, yo no haría eso. Pero eso es lo que hacían estos hermanos. Eso es lo que hacían. ¿Por qué? Por causa de Cristo y del Evangelio. Porque de verdad ellos se tomaron muy en serio lo que dijo Jesús cuando les dijo a sus discípulos, ninguno que no renuncie a todo lo que posee por causa de mí puede ser mi discípulo. ¿Sí? Y Cristo no le va a pedir a todos que renuncien a sus posesiones materiales. No lo ha hecho. Nunca pidió a todos sus hijos. Bueno, pero como decimos siempre, el asunto es que Él me lo puede pedir. Y yo no puedo ser una persona que dice, bueno, yo voy a seguir a Jesús siempre y cuando Él no me pida esto o aquello. No, Él es Señor. Él es Señor. Si yo quiero que Él sea mi Salvador, Él debe ser mi Señor, Él debe ser el tesoro de mi vida. Y si Él dice, esto es mío, es de Él. Y si Él dice que este trabajo, que esta situación, que esta comodidad es mía, es de Él. Y si Él me la quiere sacar de un momento a otro, me la sacará. Me la sacará, ¿sí? Hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él es simplemente alguien que disfruta de hacernos sufrir, que disfruta de meternos en situaciones de escasez. Recordemos lo que vimos hace algunas semanas. Él nos mete en aflicciones siempre y cuando sea necesario para nuestra salvación. O sea, si es necesario que atravesemos, Él nos va a meter. Si no fuese necesario, Él no lo haría. Él no lo haría. ¿Bien? Entonces, si Él en algún momento nos introduce en alguna situación en donde nosotros debemos elegir, ¿no es cierto?, entre nuestra comodidad material, nuestros bienes, nuestra posición, el respeto que nos tienen los demás por las cosas que tenemos. Si tenemos que elegir entre eso o seguirle a Él, Él lo va a hacer. Si Él tiene que meternos en esa situación, Él lo va a hacer. Pero recuerda, hermano, que lo va a hacer si es necesario. ¿Sí? Y recuerda, hermano, que lo que sea que usted esté dejando atrás no se compara con la herencia que Él le dio. Usted le ha hecho heredero del reino de Dios. Que Dios nos dé ojos, que el Señor nos dé ojos, para ver que el reino de Dios es infinitamente más valioso, ¿sí?, más valioso que cualquier otra cosa que nosotros podamos perder acá. Que el Señor nos dé ojos para ver eso. ¿Sí? No tenemos siempre la claridad para verlo. Hermano, lo tenemos que confesar. No tenemos siempre la claridad para ver que nuestra eternidad
con Cristo, nuestra vida eterna al lado de nuestro Salvador, es infinitamente más valiosa que las cosas que perdemos de este lado del cielo. No siempre tenemos la claridad para ver. Y muchas de nuestras luchas tienen que ver con eso. Muchas de nuestras luchas tienen que ver con eso. Y Santiago acá está diciendo: ustedes son herederos del reino de Dios. ¿Sí? No hay trabajo, no hay comodidad, no hay bienestar, no hay alabanza de los demás que se compare a ser heredero de ese reino eterno, de gozo infinito, de vida eterna y de compañía sin fin al lado de nuestro Salvador. ¿Sí? Así que, hermano, si usted hoy está pasando por una situación de escasez o de necesidad, si falta el trabajo o el trabajo no alcanza, ¿sí? Es nuestra realidad. Nosotros no estamos ajenos a lo que viven nuestros compañeros en la sociedad, ¿sí? Si siempre parece que no tenemos nunca, que nunca llegamos a lo que queremos tener. Pasa, ¿no? A veces tantas horas de trabajo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, y tengo que contentarme con llegar a fin de mes. A veces podemos pensar así, ¿sí? Si parece que todo se fuma de las manos. Bien, si se hacen grandes sacrificios para tener tan poquito, ¿sí? Yo le pido a mi hermano, no deje que eso aparte sus ojos del Señor. No se deprima, no desconfíe del Señor, ¿sí? Él compró con su sangre para usted un reino eterno, un reino que usted va a heredar, ¿sí? Y todo lo que haya de este lado del cielo es peregrinaje, es camino a ese reino. Es camino, el camino es angosto, ¿sí? El camino es angosto. Es difícil, hermano, es difícil. Es difícil. Ustedes saben que es difícil, ¿sí? Pero es peregrinaje. Vamos a una ciudad. Vamos a una ciudad eterna. Una ciudad que no se va a desmoronar. Una ciudad que ninguna riqueza ni pobreza la va a afectar ni alterar. Vamos camino a esa ciudad y aquellos que son de Cristo la van a heredar. Nuestra situación actual, mis hermanos, por más difícil que sea, un día va a pasar, ¿sí? En segundo lugar, lo que Santiago también deja en claro es no solamente que la situación difícil de los cristianos va a pasar, sino que el rico también va a pasar. Que el rico ¿en qué se gloría? En su humillación, dice. Pues él pasará como la flor de la hierba, ¿sí? Y acá hay una palabra de Santiago para los que no tienen necesidades, al contrario, ¿sí? A los que quizás viven con un poquito más de lo que necesitarían para llegar a fin de mes. Santiago tiene una palabra para ellos, Santiago tiene una palabra para ustedes, mis hermanos, y esa es su situación, ¿sí? Alégrense, gloríense en su humillación, dice. Bien. Ahora acá hay que hacer una aclaración importante, lo mencioné al pasar al principio, ¿sí? Y es que no es pecado tener dinero, no es pecado tener propiedades, no es pecado tener posesiones, ¿sí? La humillación del rico acá, mis hermanos, espero que quede claro, no es ser rico. Santiago no quiere que el hermano rico se sienta culpable por ser rico, ¿bien? Santiago no piensa como la Iglesia Católica. Vieron que en la Iglesia Católica una y otra vez los papas salen hablando en sus homilías, queriendo hacer sentir culpable a los ricos, ¿no es cierto? A los países ricos, a los empresarios ricos, a la gente rica. Santiago no es católico, romano, ¿bien? Él no quiere que los hermanos se sientan culpables si tienen algún bien material. No es esa la humillación de los ricos. Está claro en el texto cuál es la humillación del rico y es su transitoriedad. Esa es la humillación del rico. ¿Por qué el rico? ¿Cuál es la humillación? Que él va a pasar como la flor de la hierba. Esa es la humillación del rico. ¿Bien? Es decir, que la humillación del rico es que, así como la condición del pobre un día va a pasar, su condición de rico también va a pasar. Su condición de rico también va a pasar. Esto es humillante para un rico.
¿Por qué? Porque todas sus posesiones, todas aquellas cosas por las cuales él trabaja diariamente para sostener, ¿sí? Todo el estilo de vida que él ha construido, incluso todo el respeto que las personas de este mundo le tienen, porque, a ver, todos sabemos, ¿no? Este mundo respeta a la gente que tiene dinero. A esa gente la respeta, la adula, ¿no es cierto? La trata bien. Entonces, todo ese respeto que tiene, todo eso, el estatus que traen las posesiones materiales, ¿no es cierto? El estatus que traen, ¿qué va a pasar? Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar como la flor de la hierba, esta vida breve, con sus imprevistos, que los hay y muchos, conspiran para recordarle a la persona de buen pasar económico que no importa cuánto pueda ganar en esta vida, todo va a pasar. Todo va a pasar. ¿Sí? Santiago lo que quiere mostrarle a estos hermanos es lo humillante que es que aquello que le cuesta tanto esfuerzo ganar en una vida, acumular, edificar, ahorrar, se va como máximo con su último suspiro, si es que no se va antes. Todo se va, ¿sí? Piense, hermano, piense. Piense en todo lo que tenemos y que valoramos. No hace falta ser rico, ¿no es cierto?, para valorar las cosas materiales que tenemos. Algunos de ustedes han edificado sus casas con mucho esfuerzo, ¿sí? Han trabajado mucho, ¿sí? Han dedicado tiempo, años, para darle a sus familias, para construir para ustedes una casa, para hacer que sus familias estén lo mejor posible. Y eso está muy bien, mis hermanos. Eso es lo que el Señor quiere, que provean para sus hogares, ¿sí? Pero piensen en esto, hermanos, y esto es humillante, y esto debe humillar no solo al rico, sino a todos nosotros. Todo lo que con tanto esfuerzo levantamos con nuestras manos de este lado del sol, se va con nuestro último aliento. Así, se va. Se va. No queda nada, un suspiro y lo perdimos todo. Eso es humillante, esa es la humillación del que tiene, la humillación del rico y de cualquier persona que tiene algún bien material, ¿sí? Nos recuerda, mis hermanos, que lo único que somos nosotros es polvo, es barro, eso es lo que somos, eso es lo que somos. Es barro al cual un día el Señor le dio aliento de vida, es barro que se rebeló contra su Creador y que por causa de eso, un día, este polvo va a volver al polvo. Y ahí va a quedar, ¿sí? Ahí va a quedar. No vamos a llevarnos nada, ¿sí? De la misma manera en que en esa tierra desértica y árida de Israel, ¿sí?, apenas puede crecer una flor con mucho esfuerzo, y cuando llega la tarde sale el sol sobre esa flor y esa flor desapareció, no quedó nada. No quedó nada. De la misma manera, dice Santiago, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece, ¿sí? Y la hermosura de su apariencia perece. Ahora, Santiago no dice esto, mis hermanos, para que los cristianos ricos o que tengan alguna posesión más, ¿sí?, para que ellos se entristezcan. Al contrario, ¿qué dice? Gloríense. Gloríense en su humillación. Él no quiere que se sientan culpables. Él no quiere que se sientan culpables. Él dice, gloríense en su humillación, ¿sí? Porque el día en que den su último suspiro, el día en que suelten para siempre sus bienes materiales, ¿con qué se van a encontrar? Si son de Cristo, mis hermanos, van a heredar un reino que es infinitamente más grande que cualquier otra cosa que hayan edificado, cualquier otra cosa para la que se hayan esforzado tanto en este mundo, ¿sí? Van a abrir sus ojos y van a despertar a una riqueza que ellos nunca siquiera se imaginaron que podían tener. La vida eterna. La vida eterna. ¿Sí? Piensen en Job, por ejemplo.
Job era un hombre rico. Antes de que le pasara todo lo que le pasara, él era un hombre rico, ¿sí? Era un hombre rico y feliz. Temía al Señor, tenía una hermosa familia, no le faltaba nada, ¿sí? Sin embargo, en medio de su aflicción, ¿bien? Él dice algo, él dice, yo un día me voy a levantar, yo voy a morir y un día de este polvo me voy a levantar y voy a ver con mis ojos a mi Redentor. Fíjense, piensen en Job, después de haberlo perdido todo, su esperanza no estaba puesta en un día recuperarlo todo. Él no dijo un día el Señor me va a vindicar y me va a devolver todo lo que tuve. Él dijo no, un día yo me voy a levantar y voy a ver con mis ojos a mi Redentor. Toda la riqueza que tenía Job, él sabía que no se comparaba con lo que él iba a heredar. Él sabía que no se comparaba con lo que él un día iba a heredar. Y está hablando un hombre rico, ¿sí? Como para que nos curemos, ¿no es cierto? No digamos, bueno, él no sabe lo que es tener algo. Por eso él dice, bueno, no. Él experimentó lo que era la riqueza, él experimentó una relación con su Creador y entre ambas cosas, ¿dónde estaba su esperanza? Cuando todo esto termine yo voy a ver a mi Creador, voy a ver a mi Redentor. No importaba si iba a haber riqueza o no al final del camino, si van a volver. A Job no le importaba, voy a ver a mi Redentor. Si por eso, el apóstol Pablo instruye a Timoteo de la siguiente manera. Él le dice a Timoteo, como pastor de la iglesia en Éfeso, le dice, Timoteo, a los ricos de este mundo, a los miembros de tu iglesia que son ricos, enséñales a que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Que vivan acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, dice, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. De lo que en verdad es la vida. A los ricos de este mundo, le dice Pablo le dice, Timoteo, vos tenés hermanos ricos en la iglesia que estás pastoreando. A los ricos de este mundo, enseñales, no que la riqueza está mala, no pongan su esperanza en ellas, Vivan acumulando para sí, dice, un buen fundamento para el tesoro, un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Para que puedan al final alcanzar el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que mi hermano, si usted no pasa por necesidad, si su trabajo es fructífero, si puede tener un buen pasar económico, su propia casa, quizás cambiar el auto, cada tanto ayudar a quien pasa necesidad, ¿sí? Alégrese mi hermano, de que a pesar de que un día la muerte le va a quitar todo eso, a pesar de que un día va a tener que soltar todo eso, usted es heredero del reino de Dios. Ese es el gozo, tanto del pobre como del rico, dice Santiago. Que al final, si usted es de Cristo, no importa lo que el Señor en su soberanía haya decidido para su bienestar o sacrificio económico en esta vida. Al final eso es irrelevante. Si usted es de Cristo, usted va a heredar un reino. Y usted debe hoy vivir a la altura. Usted debe relacionarse tanto con lo que tiene como con lo que no tiene, de una manera que refleje que usted es heredero del reino de Dios. Relaciónese con lo que tiene y con lo que no tiene, de tal manera que todos a su alrededor puedan ver que su esperanza no está puesta en eso. Que su esperanza no está puesta en los bienes materiales. Su esperanza está puesta en el reino de Dios. Su esperanza está puesta en el reino de Dios. ¿Sí? Eso es lo que nos está enseñando Santiago acá. Entonces yo quiero que terminemos, hermanos, considerando de manera práctica algunos peligros de la riqueza y también de la pobreza. Algunos peligros que tenemos considerando los bienes materiales y también la falta de ellos. Porque como dijimos al principio, no es lo que viene de afuera, no es lo que entra, en palabras de Jesús, lo que contamina al hombre. No es lo que tenemos o lo que nos falta, lo que nos hace daño. Es lo que sale de nuestro corazón.
¿Sí? Es lo que sale de nuestro corazón. Bien, una vez más, tenemos que decir que las posesiones, los bienes materiales, no son malos ni buenos en sí mismos. Acá hay un único culpable. Acá hay uno solo que se esconde, escurridizo, detrás de pobreza y riqueza, y que es el verdadero culpable, el verdadero malo de la película. Y es nuestro corazón. Es nuestro corazón, ese es el único, ¿sí? Ese es el único. Y es de nuestro corazón que salen toda clase de pecados relacionados con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Y es contra eso contra lo que debemos luchar, mis hermanos. Es contra eso con lo que debemos luchar. Fíjense, acompáñenme con este razonamiento. El corazón ambicioso, el corazón que ama los bienes materiales, ¿cómo se manifiesta en el rico? Bueno, en su hambre de tener más, ¿no es cierto? El rico quiere tener más. Tiene, pero es insaciable. Y si por ahí alguno sin escrúpulos tiene que hacerle daño a otro para poder tener más, quizás no tiene problema. Se manifiesta así. En su deseo de tener más y en cómo valora sus bienes por encima de las personas. Incluso de sus personas más cercanas, de su familia. Esa es la ambición en el corazón del rico. Pero ese mismo corazón ambicioso y amante de los bienes materiales, ¿cómo se manifiesta en el pobre? Bueno, en la queja. El pobre que vive quejándose de lo que no tiene. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene y que otro no tiene, pero el corazón ambicioso es el mismo. ¿Se dan cuenta? El corazón ambicioso en el rico que hace que quiera tener más, y el corazón ambicioso en el pobre que vive quejándose por lo que no tiene. Fíjese, por ejemplo, el corazón lleno de robo y de hurtos, como lo dice la palabra. Bueno, se manifiesta, ¿no es cierto?, en el pobre que está dispuesto a robar y hacerle daño a otras personas para tener alguna posesión material que desea. ¿Sí? Pero también, el mismo corazón lleno de hurto se manifiesta en el rico, sin escrúpulos, que engaña y estafa en sus negocios, a fin de poder ganar un poco más a costa de la pérdida de otros. ¿Es cierto o no? ¿Sí? El mismo corazón lleno de hurto y de robo está en ambos, en el pobre y en el rico. El corazón que ama la alabanza de los hombres, ¿cómo se manifiesta en la persona con dinero? ¿Sí? Bueno, intenta impresionar y tiene recursos para impresionar, ¿no es cierto? Se puede comprar cosas nuevas, las muestra a sus compañeros de trabajo, ¿cierto? Y el compañero, ¡wow! ¿Cierto? ¿Cuánto salió? ¿Qué te compraste? ¿Qué sé yo? ¿Y por qué? Porque hay esa picazón por la alabanza de los hombres, ¿no es cierto?, en el corazón del rico, y lo hace de esa manera, ¿sí? Vehículos, ropa, accesorios, celulares, decoraciones para la casa, ¿sí?, etcétera, a fin de impresionar a todos con las posesiones. Pero ese mismo corazón que ama la alabanza de los hombres se manifiesta en el pobre que se endeuda más allá de sus capacidades también para tener bienes materiales con los cuales impresionar, ¿sí?, de una manera u otra. Fíjense que el problema, de nuevo, no está en tener o no tener. El problema está en el corazón, ¿sí? El corazón insatisfecho con Dios se apodera del hombre con bienes, que desea cada vez más bienes y que está dispuesto a pagar cada vez más altos costos, no solamente económicos, sino en su propia vida y en sus relaciones a fin de tener más. Pero ese mismo corazón insatisfecho con Dios se apodera del pobre, ¿sí? Se apodera del pobre que es ingrato, que no puede alzar sus ojos al cielo y agradecer a Dios por tener lo que Él le ha dado. Es la misma insatisfacción. Una insatisfacción se llena con bienes materiales y la otra insatisfacción, como no tiene bienes materiales con qué llenarla, ¿bien?, alza su puño al cielo en ingratitud y queja, ¿sí? Y el corazón incrédulo también se manifiesta en el pobre. Como dijo nuestro Salvador, recibe muchas veces el Evangelio con gozo hasta que llegan las aflicciones
y las escaseces en este mundo, las necesidades, y entonces abandona su fe, porque solamente esperaba que Jesús resuelva sus problemas económicos. Ese mismo corazón incrédulo es el que se manifiesta en el hombre que ama tanto sus bienes que no está dispuesto a seguir a Jesús. ¿Sí? Porque esa es la verdad. Cuando Jesús contó la parábola del sembrador, mis hermanos, cuando Jesús contó la parábola del sembrador, Él contó de 4 corazones, pero déjenme detenerme en 2. ¿Sí? En uno de ellos, la semilla que cayó, que fue ahogada, fue comparada por nuestro Salvador, ¿sí?, con aquellas personas que al principio reciben el Evangelio con gozo, pero que después, ¿sí?, justamente por causa de las riquezas y de los afanes de este siglo, dice Jesús, no echan raíces, abandonan y la planta muere. La riqueza, el bienestar, termina alejando a ese corazón de la fe. Pero también habló de otro corazón, en donde vinieron las pruebas y vinieron las aflicciones, vino la escasez y tampoco había raíz. Y también la flor marchitó. O sea que la riqueza y la pobreza pueden ser igualmente causa de que terminemos abandonando a Jesús. Porque, una vez más, el problema no está afuera. El problema no está en la cuenta, el problema no está en Mercado Pago, el problema no está en el trabajo, el problema no está ahí. El problema está en nuestro corazón. No es lo que tenemos ni lo que no tenemos. ¿Sí? No está el problema nunca en lo que no podemos alcanzar, ni en aquello que sí hemos alcanzado. ¿Sí? En todo este asunto de los bienes materiales, yo espero que haya quedado claro a este punto de la predicación, el problema es nuestro corazón. Ese es el problema. Ese es el problema. Nuestro corazón que se resiste a aceptar la verdad, que este siglo, con sus bienes, con sus autos 0 kilómetros, ¿sí?, con nuestra cuenta bancaria cómoda, este siglo va a pasar. Este siglo va a pasar. Va a pasar. ¿Sabe qué va a pasar, mis hermanos? ¿Sabe qué van a pasar con aquellas cosas que hoy tanto tiempo le dedicamos y por las que tanto nos sacrificamos? Van a desaparecer. Este mundo va a desaparecer y un cielo nuevo y una tierra nueva van a venir, en donde morará la justicia. Todo va a desaparecer. Esa es la verdad. Esa es la verdad con la cual nuestro corazón se tiene que enfrentar en esta mañana. ¿Sí? No solo nuestros bienes van a desaparecer, su estatus, la buena reputación que usted pueda llegar a tener, la alabanza que los demás hombres les puedan llegar a dar, porque usted es una persona respetable por su buena situación económica, todo eso también va a desaparecer. ¿Sí? La culpa que usted pueda generar en los demás, porque usted tiene menos que los demás, porque usted sufre más que los demás, porque usted pasa más necesidad que los demás, todo eso también va a desaparecer. Todo eso. ¿Sí? Todas las cosas en las que usted y yo pongamos nuestra esperanza en esta vida para edificar nuestra vida y la de nuestras familias con bienes materiales, todo eso se va a terminar. Y nuestro corazón debe aceptar eso. Va a pasar. El pobre va a pasar y el rico también va a pasar. ¿Sí? Sus condiciones al final, como vimos en Santiago, en Eclesiastés, ¿se acuerdan? En el día final, el pobre y el rico van a estar en el mismo lugar. ¿Sí? Hoy, en nuestros cementerios, uno al lado del otro está. Y mañana, en el día del juicio, van a estar parados uno al lado del otro. No va a importar más nada. No va a importar más nada. ¿Sí? Ambos, si son de Cristo, van a heredar el mismo reino. El mismo reino. No hay un cielo nuevo y tierra nueva para ricos y uno para pobres. No hay tal cosa. Vamos a heredar el mismo reino. Nos vamos a sentar en los mismos tronos. Vamos a disfrutar del mismo Salvador. Exactamente lo mismo. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es el problema que debemos resolver cuando luchamos con nuestra relación con los bienes materiales? El problema es nuestro corazón. Ese es el problema. Necesitamos un Salvador. Necesitamos que Jesús venga y muera por nuestra misión. Muera por nuestro amor a los bienes materiales. Necesitamos ser perdonados de nuestro apego a los bienes materiales. Necesitamos ser perdonados de ser tan materiales. Somos tan de este mundo, mis hermanos. Somos tan de este mundo. Los hombres y mujeres más santos que nosotros han luchado toda su vida, sabiendo que estaban más apegados a las cosas de este mundo de lo que ellos hubiesen deseado. Y ustedes, mis hermanos, saben que es así. Ustedes saben. Ustedes saben cómo perder y ganar despiertan en nosotros emociones desproporcionadas al valor de las cosas materiales. ¿Sí? Nos enojamos, nos entusiasmamos, quizá mucho más. Despiertan en nosotros muchas alegrías y enojos y tristezas que son realmente desproporcionadas a lo que realmente valen los bienes materiales. ¿Sí? Limpiémonos, mis hermanos, de esta relación esclavizante hacia los bienes materiales, mirando a nuestro Salvador. Él murió para librarnos de nuestra esclavitud a este mundo que está pereciendo, en particular a los bienes materiales. ¿Sí? Él vino para poner su vida y para que nosotros podamos ver, ¿sí? Podamos ver que Él es un tesoro de un valor infinitamente superior a cualquier otra cosa material que nosotros podamos ganar o perder en este mundo. Él vino para que nosotros podamos abrir nuestros ojos, ¿sí? Y poder ver con ojos espirituales que una eternidad de comunión con Él, ¿sí? no se compara a una vida ni de escasez ni de posesiones en este mundo. Es completamente irrelevante lo que podamos tener o lo que podamos perder en este mundo si somos de Cristo. Que el reino de Dios un día se va a consumar y que por esas puertas sus hijos vamos a entrar y que al final, después de eso, no importa más nada. No importa absolutamente más nada. ¿Sí? Hermano, ¿usted se desanima? ¿Se desanima al pensar en aquellas cosas que no tiene? ¿Se desanima al ver cuántas horas tienen que trabajar al día? Y que apenas alcanza para lo justo. ¿Le desanima realmente eso? ¿Le desanima? ¿Se desanima porque siente que no puede progresar? Hermano, a ver, no nos pongamos la máscara de súper espirituales. Son las cosas que nos pasan. Son las cosas del mundo real y son las cosas que nos pasan. Nos encantaría no tener que luchar con eso. Pero si no lucháramos con esas cosas, el Espíritu Santo no nos hubiese dejado pasajes como estos. ¿Sí? Yo les pido y les ruego, junto con Santiago, pongan su mirada en el reino de Dios. Recuerde que Dios lo ha escogido para ser rico en fe y para heredar el reino. Vean el costo de la sangre de Jesús para poder comprar ese reino. Dios lo enriqueció infinitamente, mis hermanos. Dios los enriqueció infinitamente. ¿Sí? Considere que tiene a Jesús. No necesita más nada, mi hermano. No necesita más nada. Considere que tiene a Jesús. Tiene su amor infinito. Nada lo puede separar de su amor. Considere que a pesar de que este camino es difícil, es angosto, es en su vida, ¿sí? Considere que a pesar de todo eso, Él nos va a llevar de la mano hasta el final, ¿sí? Y que esa herencia que Él nos prometió, a diferencia de las cosas que tenemos acá, nunca se van a marchitar y nunca las vamos a perder, ¿sí? Y para mis hermanos que quizás luchan con el amor a los bienes, a las cosas que han construido y edificado, ¿sí? Y acá realmente no me importa si se consideran ricos, pobres, clase media, no importa acá. El tema es el corazón, la lucha
con el amor a los bienes, ¿sí? Piense, mi hermano, lo animo a que se examine cómo se relaciona con los bienes materiales, cómo su corazón es hacia los bienes materiales. ¿Qué cosas está dispuesto a sacrificar usted por tener un mejor pasar económico? Y cuando usted puede identificar esas cosas, piense si es la voluntad de Dios que sacrifique esas cosas por tener un mejor pasar económico. Piense, reflexione, examine y reflexione cómo reacciona cuando le toca perder, sobre todo cuando nos toca perder inesperadamente, ¿no es cierto? Nos toca perder inesperadamente, no sé, nos roban, se daña algo que valorábamos mucho, ¿sí? Hermanos, si su corazón no es limpio delante del Señor, si ve dentro suyo resentimiento, envidia, menosprecio hacia algún hermano que tiene otro pasar económico, ya sea mejor o peor que el suyo, ¿sí? O si justifica alguna de sus malas acciones, inmadureces o pecados con su condición económica, ¿bien? Usted debe arrepentirse, mi hermano. Porque eso es pecado. Eso es pecado. Debe arrepentirse con la esperanza de que tiene un Salvador. Usted puede mirar a Jesús y saber que Él murió por ese pecado. Que Él murió para salvar a pecadores como usted y como yo de su esclavitud a los bienes materiales. Y por eso usted puede arrepentirse, porque ya hay un Salvador para usted. Hay perdón. ¿Sí? Hay perdón. Debe aprender que lo que honra al Señor realmente es el contentamiento. Es el contentamiento. Y el contentamiento se funda en saber o en estar satisfecho con la herencia que ya hemos recibido en Cristo. Ese es el verdadero contentamiento, ¿sí? Y si alguno de ustedes, el amor por los bienes materiales, y lo voy a generalizar, quizás por cualquier otra cosa de este mundo, los ha enredado tanto que han llegado incluso a plantearse que son capaces de abandonar a Jesús por su amor a esas cosas, usted tiene que considerar que su alma está en un grave peligro. Su alma está en un grave peligro. Es muy posible que usted realmente no sea de Cristo. Es muy posible que su corazón nunca haya despertado al valor infinito que tiene el reino de Dios. Y por eso está jugando con fuego. ¿Sí? Usted puede pensar quizás que su corazón no es rico, no es pobre, que esta predicación no tiene nada que ver con su vida, pero recuerda, esta predicación llega de los bienes materiales directo al corazón. Directo al corazón. Y ahí, en la soledad de su corazón, usted sabe si en esa galería hay ídolos y cuáles son. Usted lo sabe. Usted lo sabe. ¿Sí? Que el Evangelio alumbre sus ojos para que Cristo resplandezca en su corazón. ¿Sí? Que usted pueda arrepentirse de su idolatría a los bienes materiales o cualquier otra cosa, ¿sí? Y confiar en el Salvador. Él murió por idólatras como usted y como yo, para que podamos ser salvos, ser limpios de todos nuestros ídolos, ¿sí? Y heredar el reino de Dios. ¿Vamos a orar? Señor, te ruego que puedas usar tu palabra en los corazones de tus hijos, Señor, y que nos puedas limpiar y purificar este mundo con sus bienes. Muchas veces, Señor, nos atrapan, nos envuelven, nos hacen tener la mirada tan baja, Señor, tan a nuestra altura. Líbranos, Señor, que ningún bien material, ningún disfrute de bien material aleje nuestros ojos de nuestro Salvador. Y te ruego, Señor, y oro por aquellos que no son de Cristo, Señor. Oro para que tu palabra llegue también a sus corazones. Que llegue, Señor,
con poder de tu Espíritu Santo, desnudando toda idolatría, desnudando todo desprecio por Jesús y alumbrándolos, Señor, para que confíen en el Salvador. Señor, que la cruz de Cristo pueda resplandecer para salvación de los que no te conocen. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias? ¿Cómo te de seguir
Y así llegamos al final de otro episodio de Atentos al Libro de Dios. Esperamos que las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada hayan sido de bendición para tu vida. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo. Agradecemos tu compañía y te animamos a seguir creciendo en tu conocimiento y relación con Dios a través de su palabra. Hasta la próxima y que la gracia y la paz de Dios estén siempre contigo. Edifica tu iglesia, oh Dios.